en algunos casos, con el utillaje. Es decir, el utillaje que se utiliza en el caso de una pieza forjada en frío es más caro que el utillaje que se utiliza en este caso para una pieza extruida. Entonces, cuando los costes de utillaje, es al revés, cuando los costes de utillaje son, vamos a decir, más próximos a los polimetalúrgicos, pues la reducción de coste total es menor. O sea que no la regla mágica del 50% se puede aplicar siempre. Aquí en el caso de la pieza forjada en frío, en zona rayada tenemos los costes polimetalúrgicos y el total de la barra es el coste de la pieza alternativa. Pues aquí en la parte que tiene que ver con la fabricación nos ahorramos una gran cantidad de dinero y en la parte que tiene que ver con el utillaje también nos ahorramos bastante dinero. Esto es el caso de la pieza extruida. Aquí el coste de la fabricación es muy parecido, pero aquí nos ahorramos muchísimo más en el coste del utillaje. Es decir, que hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de comparar costes, no únicamente lo que es el proceso per se de fabricación. Hay que pensar que para fabricar metales, tanto por forja, por laminación, por cualquier tipo de método de conformado, tenemos unos costes también vinculados a la fabricación del utillaje. Aquí vienen algunos ejemplos que tienen que ver con piezas típicas del ámbito de lo barato. Ya hablaremos otro día en el ámbito de lo caro o de lo bonito, ¿no?, que veníamos antes. En el ámbito de lo barato, pues hay piezas donde esta pieza, que es un engranaje de bomba de aceite para un camión, que es un componente que pesa aproximadamente 357 gramos, que si lo mecanizamos perdemos 530 gramos por mecanizado y tenemos un consumo realmente alto, pues el material que ahorramos fabricando la pieza sinterizada, que es la fila de aquí abajo, pues es un 63% de ahorro de material, que en el otro caso va a chatarra. Y el coste de energía vía sinterización es del orden del 60%. Por tanto, esta pieza pues es una candidata, una buena candidata para hacer sinterizada, porque tenemos un ahorro importante tanto de energía como de material. Este es esto es un rotor de bomba hidráulica, en este caso, analizando todos los costes que tienen que ver con el mecanizado, con utillaje, etcétera, la mejora de hacer la sinterizada es un 57, casi un 60% de ahorro. O sea que hay piezas que están diseñadas casi para ser hechas por polimetalurgia. Este es un caso muy paradigmático porque es el caso del cubo sincronizador. En la transmisión del automóvil por cada marcha hay al menos un cubo sincronizador y un anillo sincronizador, que es donde se engranan las distintas marchas. Bueno, esta pieza hace años no se hacía sinterizada porque las prestaciones mecánicas que requerían no se conseguían vía sinterización, vía prensado, vía polimetalúrgica. Hoy en día se pueden conseguir las prestaciones necesarias y una vez conseguidas esas prestaciones mínimas que hacen falta para que la pieza funcione bien, sin problemas de fatiga, sin problemas de propiedades mecánicas, pues claro, esta pieza, si miráis la pieza por arriba, esta es una vista lateral y esta es una vista por arriba, pues esta pieza tiene todo este centro, es un engranaje interior, es una pieza engranada por el interior, es una pieza engranada por el exterior, con entrantes y salientes, de una forma compleja desde el punto de vista de su proyección, vamos a decir, vista desde arriba la pieza, pero luego una pieza con distintos niveles. Es decir, que mecanizar esto es complejo. Es complejo y muy caro. Entonces, si tú tienes un método de procesado que mediante el prensado sencillamente ya tienes la forma de la pieza conseguida, pues tienes un ahorro enorme a la hora de fabricarla. Esta pieza supone normalmente en los coches europeos un 35% de ahorro y en Estados Unidos un poco más. En Estados Unidos el ahorro es mayor porque se exigen tolerancias dimensionales menores que en Europa. Es un tema ya de finura a la hora de fabricar, pero el ahorro en cualquier caso es considerable. Bueno, y esto el otro día os comenté que después de cada tema, a la hora de luego de preparar el examen final, os íbamos a poner en el temario una serie de cuestiones que de alguna manera tratan de haceros reflexionar sobre lo que es importante o no es importante en cada tema que os demos en clase. Entonces, en este tema, pues este es un poco el cuestionario que os hemos preparado. Es decir, después de estudiar este tema, tendríais que saber contestar de alguna manera a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la tecnología de polvo es un proceso de conformado competitivo? Yo creo que a lo largo de la clase pues, más o menos lo hemos visto. ¿En qué casos es la única alternativa de producción? Pues ya habéis visto algunos que hemos comentado. Esto, por supuesto, a lo largo del curso lo vais a ver con mucha más profundidad. ¿Qué parámetros hay que controlar principalmente cuando se produce una pieza por tecnología de polvos?
¿Cuál es el efecto de la porosidad sobre las propiedades finales? Desde luego negativo, nunca va a ser positivo. Bueno, hay materiales que tienen que ser porosos, ya lo veremos también en el curso. Los materiales, los filtros o los cojinetes, pues son porosos. Si no son porosos no tienen propiedades adecuadas. Pero bueno, en cualquier caso, la porosidad afecta a esas propiedades. ¿Cómo se produce esa porosidad o por qué se produce y cómo se controla? Estas dos preguntas no están totalmente contestadas en la clase de hoy, pero se contestarán sobradamente cuando entremos en el desarrollo del curso. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Está todo muy claro, ¿no? Bueno, pues si está todo claro, pues con esto hemos acabado la clase de hoy. El próximo día nos vemos en el aula que tenemos del edificio Sabatini. Y pues nada, si tenéis preguntas ya sabéis también por dónde localizarme por correo electrónico. Bueno, pues muchas gracias.